Bienvenidos, soy Pablo Bullosa y a nombre de Caminos de la Libertad y Arte y Cultura, organizaciones que pertenecen al Centro Ricardo Salinas Pliego, me complace mucho presentar a ustedes el siguiente diálogo que vamos a sostener acerca de la música y su relación con la paz. Quienes pensamos que la libertad es un valor absolutamente esencial, por lógica favorecemos las relaciones voluntarias por encima de las relaciones involuntarias. Las relaciones voluntarias, cuando escogemos cómo relacionarnos con los demás y con el mundo, pues son las relaciones que hacen más amplia nuestra existencia, que la llenan de mayores probabilidades y que nos permiten ser más dichosos, más fértiles y más prósperos. Las relaciones involuntarias hacen todo lo contrario, y el ejemplo más atroz y más nefasto de relación involuntaria es precisamente la guerra, lo contrario de la paz. Nadie quiere ser agredido por extraños y, por supuesto, ningún país quiere ser invadido por otro. Bien, pues para hablar de este tema nos acompañan tres grandes melómanos, tres grandes pensadores que son dueños, además de muchas otras virtudes. Y si les parece bien, vamos a presentárselos de chiquitos a grandes, comenzando por Gonzalo Ontiveros. Gonzalo es productor, locutor, conductor y programador de radio con una amplísima experiencia, y es también el productor del noticiero estelar de TV Azteca. Bienvenido, Gonzalo. Gracias, Pablo. Nos acompaña también Sergio Vela, el querido maestro Sergio Vela, director de ópera, músico, promotor artístico, receptor de numerosos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, y director general de Arte y Cultura del Centro Ricardo Salinas Pliego. Y nos acompaña también mi querido y admirado Sergio Sarmiento, de todos muy bien conocido por su constante y sobre todo acertada presencia en la televisión, la radio y los periódicos, siempre promoviendo las libertades individuales y la racionalidad. Sergio, además, es el presidente de Caminos de la Libertad. Y bueno, para comenzar, si les parece bien, quisiera preguntarles si esta idea de que la música favorece la paz o provoca la paz no es una idea que estamos heredando quizá de los años 60, una idea pues que si lo pensamos es un poco pues bastante arriesgada, incluso alocada, la idea de que con la música puedes generar la paz. No sé si ustedes crean realmente que esta idea, vaya, que la música tenga este poder como para promover la paz. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién comienza? Pues si quieres tú, Sergio. Pero bueno, por preguntar quién comienza. Yo voy a decir que sí, pero a ver, tú explica yo también diría que sí. Muy bien. Yo también diría que sí. Y voy a poner simplemente algunos ejemplos. Hubo un momento absolutamente inolvidable cuando el muro de Berlín fue demolido. Eso fue en noviembre, y en el mes de diciembre, orquestas de los países que ocuparon Alemania y de Alemania se juntaron para interpretar la novena sinfonía de Beethoven en la noche de San Silvestre, víspera del Año Nuevo de 1990, haciendo un pequeño cambio a la palabra Freude, alegría, la Oda a la Alegría de Schiller, por Freiheit, que es libertad, libertad, bella chispa de los dioses, etcétera, etcétera. La reacción del público fue absolutamente conmovedora. Hay en el hecho de compartir la experiencia estética, y la música nos muestra uno de los hechos más civilizatorios que hay, que es estar dos desconocidos en silencio escuchando algo, una suerte de comunión
con valores que conciernen a todos. Y creo que no es fútil en forma alguna el esfuerzo de que la música lance un mensaje de paz. Me parece además que ha habido muchísimos intentos al respecto, independientemente de qué música se trate. La sola experiencia musical, voy a mencionar, por ejemplo, el gran experimento de Edward Said con Daniel Barenboim, que es el Diván Oriental Occidental. Una orquesta organizada en el sur de España, lo que antaño era Al-Ándalus o Sefarad, en Andalucía, pues, y que está integrada por músicos palestinos e israelíes. Algo similar en su momento quise replicar con un recital de dúo de pianista palestino e israelí en el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, o aquel momento en que, conmemorándose el centenario de la terrible tragedia armenia, que muchos debaten si es válido utilizar o no el término holocausto, y se presentó en el mismo contexto, en el Palacio de Bellas Artes en 2015, el Requiem de Tigran Mansurian a las víctimas del llamado genocidio armenio. Pero el festival previamente abrió con un concierto para 2 pianos de Mozart, con la Orquesta Sinfónica Nacional, con un dúo de pianistas gemelas turcas, Güher y Süher Pekinel. Lo cual quiere decir que más allá del repertorio que se elija, sobre el que podríamos hablar, por supuesto, creo que la música sí contribuye sin duda a la concordia, al entendimiento y a la paz. Bueno, nadie está negando que la música tenga un valor simbólico. Sí, la pregunta, digamos, yo vengo de abogado del diablo. Por supuesto. Nada más bien, a decirle, a ver, pues sí, pero estás hablando de cosas que ocurrieron a posteriori o que no se han conseguido plenamente, como la reconciliación entre palestinos e israelíes. La pregunta, yo la insisto en ella, ¿realmente la paz puede ser alcanzada mediante la música? Sí creo, Pablo, que en los años 60 vimos una instancia de cómo la música se convirtió, la música de rock y de folk rock se convirtió en una instancia para tratar de construir una paz en particular durante la guerra de Vietnam. Por supuesto que hay que señalarlo, pero la música desde mucho antes de los 60 ha sido un vehículo de paz. Hay una anécdota, no está plenamente comprobada, pero es parte ya de la leyenda, del legendario que tenemos los seres humanos, particularmente los europeos, y es que durante la Primera Guerra Mundial, mucho antes de la década de los 60, en un momento unos soldados empezaron a cantar Noche de Paz, Stille Nacht, en sus trincheras, y los soldados del otro lado empezaron a responder y finalmente salieron de sus trincheras, se abrazaron, cantaron juntos Noche de Paz, hicieron cánticos navideños y después cada cual regresó a sus trincheras y después pues estuvieron matando unos a otros en los días subsecuentes. Consiguió una tregua por lo menos. Pero según la información que tenemos, no hay certeza de que este hecho en particular haya ocurrido, pero al parecer hubo varios eventos de esta naturaleza, hubo varios casos en que hubo aproximaciones a través de la música entre grupos que se encontraban en trincheras opuestas durante la Primera Guerra Mundial, y ciertamente esta anécdota, como ya se convirtió en una especie de leyenda, bueno, las leyendas son muy importantes, si no, pregúntale a Homero y vas a ver cómo las leyendas pueden construirte todo un imaginario muy importante. Bueno, tan preocupante le resultó a los mandos alemanes y británicos este acercamiento de sus soldados, que la información que tenemos es que se penalizó a aquellos que se habían acercado unos a otros para cantar Noche de Paz. ¿Sí? ¿Los castigaron? Así es, en esa noche de vísperas de Navidad. Déjame agregar algo de lo que estás diciendo, Sergio, porque muchos años después McCartney retomó esa anécdota. Hizo una canción que se llama Pipes of Peace. No sé si han visto en el video, retoma eso y entonces él es parte hace un doble papel. Por un lado es un soldado británico, del otro lado es un soldado alemán. Y efectivamente se ve cuando, a partir de la música, luego se acercan, juegan un partido de fútbol, soccer, y termina la canción y cada quien regresa a su trinchera, haciendo efectivamente alocución a cómo la música podría ser un vehículo para la paz. Pero más allá de ser un vehículo en comunión, también tiene que ser un vehículo de presión, como bien decía Sergio. Pues, a ver, en los años 60 lo intentaron hacer
muchos músicos. Y creo que sigue siendo bajo una premisa fundamental. La gente luego está muy distraída en su vida cotidiana. Entonces hay momentos en donde tienes la preocupación económica, la preocupación social, qué va a pasar con tus hijos, etcétera, etcétera. Y el músico, sobre todo el músico popular, lo que termina por hacer es recordarte un wake-up call de que algo más está pasando alrededor, que tú tendrías que poner atención a ello, porque te va a afectar no solo en estos aspectos cotidianos, sino en el futuro para tus hijos. Y ahí viene gran parte de la presión que se generó en los 60 y que se ha ido replicando en otros momentos de la historia musical contemporánea. Bueno, y la música además pues cambia las ideas y las ideas al final cambian al mundo, ¿no? Yo creo que las ideas cambian al mundo, para bien o para mal. Y la música es curioso, con frecuencia, al menos hablando desde el lado de la música llamada de concierto, siempre la terminología es un poco complicada, suele ir detrás del movimiento, reacciona, va detrás de la literatura, no ha sido prácticamente nunca al revés. Pero ¿podrías poner ejemplos concretos de piezas musicales que tengan que ver con la paz y que realmente voy a poner provocado estos cambios de conciencia de la gente? Voy a poner uno que a lo mejor para muchos resulta un tanto sorprendente, sobre todo viniendo yo justamente del lado de la música clásica, o así llamada. En los años 70, uno de los grandes cantautores a nivel mundial fue Cat Stevens, que después de 1978 se retiró cuando abrazó el Islam y se debatió durante mucho tiempo si el Islam y su actividad como músico, compositor e intérprete eran compatibles. Lo resolvió con el transcurso del tiempo e hizo desde inicios del siglo XXI una vuelta mucho más espaciada con producciones. Y yo recuerdo haber ido con mis hijas a un concierto de Cat Stevens en el año 2016 en Boston, con la madre de mis hijas también. Se presentaba con el nombre de Cat Stevens. Se presentaba como Yusuf Cat Stevens. Yusuf Cat Stevens. Y por supuesto una de las canciones icónicas de los años 70, en un momento en que estábamos en plena Guerra Fría, fue Peace Train. Que es una canción que ellos dos sé que también conocen muy bien, tanto Sergio como Gonzalo. Y que estamos escuchando. Está en el fondo. Bueno, el concierto, sin que tuviera el público conciencia de que 6 años después íbamos a estar reviviendo los temores de la Guerra Fría con las amenazas de despliegue de armas nucleares, la reacción del público fue unánime. Es decir, todos la conocían, todos la cantaron, todos se emocionaron y hubo un segundo bis, porque este ya era un bis, era fuera de programa, y fue una emoción creciente. Entonces, lo digo por experiencia propia, además de que soy un gran admirador de Cat Stevens. Que además él es originariamente de Chipre, le tocó vivir finalmente el conflicto entre griegos y turcos en la isla de Chipre. Él llegó a Inglaterra de niño, pero él venía de una familia chipriota. No sabía. Efectivamente. ¿Y de qué habla esta canción? Curiosa. ¿De qué habla esta canción? Fíjate que no la conozco tan bien, la canturreo cuando me la ponen, pero es efectivamente un tren de la paz, un tren para llevar la paz. Tengo entendido todo el mundo, pero tú debes conocer mejor la letra. Sí, bueno, justamente lo que dice es que se aproxima, es como una estación. Es como si el mundo estuviera esperando la llegada del tren que va a conducirnos a la paz. Lo cual no deja de ser un poco utópico, porque en realidad la paz la tenemos que construir nosotros. Pero bueno, alguien conduce ese tren, alguien tendió las vías. Y si te lleva el tren, lo menos que piensas es en la paz. Bueno, ahora si dejas pasar el tren de la paz es muy peligroso. No hay que dejar pasar, a ver, hay que tomar el cabús del último tren de la paz, porque creo que cualquier negociación a favor de la paz siempre será mejor que un conflicto bélico. Cat Stevens era pues un músico muy suave, lo estábamos escuchando en Peace Train. En cambio, una de las canciones antiguerra que fue fundamental, bueno, hubo varias de Bob Dylan, seguramente estaremos hablando de varias, pero recuerdo una que se llama The Masters of War, los maestros de la guerra.
los amos, ¿no? Los maestros, los amos de la guerra. Se refiere a los fabricantes de armas, se refiere a aquellos que se benefician de las guerras. Las guerras, pues, finalmente terminan por ser... pues por ser mortíferas para todo el mundo, destruyen sociedades. Siempre recuerdo una frase que originalmente se le ha atribuido a mucha gente, originalmente de Herbert Hoover, que decía, para defender su pacifismo, él decía, los viejos son los que se reúnen y declaran las guerras, los jóvenes son los que van a los campos de batalla a morir. Y lo que nos dice aquí en una canción mucho más dramática, Bob Dylan, de las muchas que cantó sobre el tema de la guerra en un principio, a principios de los años 60. Después se cansó del tema y no volvió a tocar el tema. Es esta de Masters of War, que nos habla sobre aquellos que se benefician, los políticos, los fabricantes de arma, ciertos tipos de empresarios, los que se benefician de la guerra. Gran negocio, ¿no? Yo creo que Gonzalo tendría algo que aportarnos al respecto. No, a ver, no es los únicos que tratan, en este caso Dylan, sobre el negocio de la guerra, ¿no? Me iba a esperar un poco, pero ya que entramos en el tema, ahí está Black Sabbath, ¿no? Que en Paranoid hizo esta canción llamada War Pigs, en donde habla no solo de quienes construyen las armas, sino quienes las utilizan y hacen una gran industria a partir de los ejércitos que tiene cada estado y que tiene cada gobierno. Y que a partir de ese tipo de movilizaciones y ese tipo de crecimiento bélico, terminan por imponer su ideología y su poder en distintas partes del mundo, ¿no? Gran momento de Ozzy Osbourne en un momento de gran ira y de denuncia hacia lo que estaba sucediendo entre los años 70 y los años 80. Hay que recordar que no solo estaba la guerra de Vietnam, sino que había otro tipo de conflictos bélicos en donde los Estados Unidos pues, participaba, si bien no de manera activa como fue Vietnam, sí en la parte de cómo te ayudo, cómo soy un facilitador, exactamente, de todo el movimiento bélico alrededor del mundo. Ahora, curiosamente, digamos, como que el rock pesado y estas cosas se asocian más bien con la violencia que con la paz, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con la denuncia. O sea, si tú escuchas no solo a Black Sabbath, sino un poco más adelante hablaremos de Zack de la Rocha, tiene que ver con lo que platicábamos hace rato, ¿no? ¿Cómo hacemos que un sector de la población se vuelva mucho más consciente de lo que está sucediendo a su alrededor? O sea, ¿cómo denunciamos en un momento en donde los problemas parecieran que están erradicados? Hay que hablar que cuando sale War Pigs, lo que está emanando también es la música disco, que entonces es un momento de gran escape para un sector social, que no es cierto, que sí hay una problemática en donde tendríamos que estar poniendo el foco. Me gustaría que volviéramos a Bob Dylan, porque creo que es muy, muy importante, y sobre todo que volviéramos a The Answer is Blowing in the Wind, donde creo que ahí esa canción realmente por su popularidad y porque todo mundo la conoció en su momento y en muchos años después, y porque la letra es muy específica acerca de cómo hay que abrir los ojos, ¿no? Y creo que hay una línea que hasta dice cuántas personas más tienen que morir para que finalmente nos demos cuenta de lo que está pasando, o algo así, Sí, no así recuerdo es, la sí. línea precisamente. Bueno, creo que tú la habías elegido, pero bueno, esta es la clásica. Este fue el canto de paz durante los años 60 en las manifestaciones contra la guerra de Vietnam, y por eso se ha convertido en un referente en este sentido. Creo además que es una de las mejores canciones de Bob Dylan. Quizás llegó un momento en que a fuerza de repetición se volvió un lugar común, como suele pasar con la música. Por eso cuando la escuchamos ahora que ya han pasado tanto tiempo, creo que podemos reencontrar su belleza tanto en la melodía, que es muy sencilla, como en la letra. La primera versión fue de Peter, Paul and Mary, la primera versión que se hizo famosa, porque Bob Dylan escribía para un grupo muy pequeño de fanáticos que lo iban a escuchar allá a Greenwich Village en Nueva York. Pero Peter, Paul y Mary hicieron una versión muy bonita, y ya después que se conoció la versión de Peter, Paul y Mary, la gente empezó a escuchar esta versión original de Bob Dylan, que creo que es una de las canciones más hermosas de los años 60. No solo eso, Sergio, este es del Free Willing del 63, pero el momento explosivo no solo fue con Peter, Paul and Mary, sino también con Joan Baez. Exacto. Hay que recordar que en Woodstock es uno de los himnos que tiene el Festival de Woodstock, es Joan Baez cantando Blowing in the Wind a la mitad Que de tuvo la una guerra. relación amorosa muy complicada con Bob Dylan. Así es. Ah, sí, ellos dos. Sí. No sabía. Así es. Sí, Hay,
Hay una línea Se quedó, Sergio, perdón, es que Sergio se quedó así con la palabra en la boca. No, es que Joan Baez es otra de esas figuras Sí. cuyo canto celebro siempre. Es decir, he sido un auditor devoto de Joan Baez, justamente por una catadura moral muy honda y al mismo tiempo una belleza melódica. Sobre todo la etapa más temprana, cuando ella cantaba acompañándose a sí misma con la guitarra. Después ya hubo arreglos y demás, en fin, se convirtió, sigue siendo una figura respetadísima, de abuelo poblano, además. Esto es algo que casi nadie ¿Sí? sabe. ¿El abuelo era poblano? Sí, emigraron de Puebla, el padre, es más, hay un disco muy famoso de ella que es Gracias a la Vida, que dice, este disco está dedicado a la memoria de mi padre, de quien porto el nombre latino y de quien recibí toda la alegría para vivir. Hay una línea en Blowing in the Wind que me recuerda una escena de Fidelio, que sé que también es una obra que te es muy querida, Sergio. Y esa línea dice, "How many times must a man look up before he can see the sky?" ¿Cuántas veces tiene un hombre que voltear hacia arriba antes de que pueda ver el cielo? Y hay una escena en Fidelio, particularmente. El coro de prisioneros. Exacto, donde ellos por fin pueden ver el cielo. ¿no? En que Fidelio, que es Leonora en realidad travestida como si fuera guardián, celador en la prisión, por Fidelio de Beethoven, perdón, para de ubicar Beethoven, al la única ópera de Beethoven, por humanitarismo, que no es lo mismo que por humanismo, hoy está muy en boga mezclar conceptos, por humanitarismo, hace que los prisioneros que en mucho tiempo no han salido al patio disfruten unos minutos, que es un coro maravilloso, no toma más de 5 minutos de luz solar. Y son devueltos a las ergástulas, a las mazmorras, porque el alcaide de la prisión, el villano de la ópera, don Pizarro, no lo había autorizado. Pero bueno, ese momento de poder ver justamente el cielo despejado es extraordinariamente conmovedor. Y Fidelio es una obra que se tocó también al terminar, si no me equivoco, la Segunda Guerra, ¿no? Sí, porque es una obra que más que sobre paz habla sobre libertad, que ese es un tema también sobre el que podríamos abundar, quizá hacer otra mesa de estas. Deberíamos hacer otra mesa sobre libertad y música, porque yo libertad, también... porque se tocan, pero son cosas distintas. Yo, por ejemplo, voy a poner una referencia. Después de la cruenta guerra de sucesión española, que sabemos que al final de cuentas ganó la causa borbónica, y el nieto de Luis XIV se convirtió en monarca español, Felipe V, el primero de los Borbón, pues de otro lado estaban los Austria, y la zona catalana justamente padeció muchísimo la imposición del castellano, porque era la región más resistente a favor de los Austria. Bueno, la paz se firmó en Utrecht, en los Países Bajos, y Georg Friedrich Händel escribió un famosísimo Te Deum, el Te Deum de Utrecht. Te Deum es dar las gracias a Dios, es una oración coral, es una oración colectiva, y el Te Deum de Utrecht es justamente la celebración de la firma del Tratado de Paz que culmina en 1713 con la Guerra de Sucesión Española. Entonces, para dejar el tema y seguir debatiendo, yo no sé si he respondido tu primera pregunta, yo no sé yo no sé si la paz es propiciada, pero sí al menos se expresa el deseo de la paz, es celebrada, como en este caso hendeliano, y en otros casos hay una conmemoración en tiempos de paz de los hechos terribles de la guerra, que sobre eso podemos hablar un poco después. Es que hay algo que tiene que ver con la paz y con la música, y ojalá que nos dejen el Te Deum un poquito más, es la universalidad de la música. Podemos hablar distintos idiomas, incluso podemos cantar en distintos idiomas. Cuando alguien te habla en un idioma que no conoces, pues no entiendes nada, pero si te canta en ese idioma, la aceptación de ese canto es muy, muy diferente.
lo que pasó en la Europa de las guerras constantes, la Europa del siglo XVI, del XVII, del XVIII, en que vimos tantas guerras entre los países europeos, lo que vimos también es que la música que empezaba a forjarse, que empezaba a forjar una cultura europea, era música aceptada y que se influía en distintos países. La música barroca italiana tuvo reflejos en la música barroca alemana, por ejemplo, y después Händel se mudó a Inglaterra, influyó sobre los compositores, sobre todo los músicos de Inglaterra también. Empezábamos a ver en esos momentos, a partir del Renacimiento, el surgimiento de una música, no sé si universal, pero por lo menos europea. Y la música era el lenguaje por medio del cual pueblos que no se conocían, pueblos que no se entendían, podían tener algún tipo de reconocimiento, algún tipo de diálogo. Me quedé pensando en lo que estás diciendo, Sergio, y creo que pues, tenía que ver también en donde los episodios bélicos sí tienen un principio y un fin. Lo mismo que decías tú, Sergio. A ver, era una guerra en donde estaba en juego quién iba a llevarse pues, el territorio español. Sí, Aunque hubo la guerra de los 3 años, pero hubo la guerra de los 100 años, que no terminaba. Y la de los 30. Que Y fue la de los 30, más sí. cruentas, Así. y fue una pugna religiosa. Y en cada uno de esos casos, los mismos nombres lo dicen. Acabó y tiene que haber un periodo de paz. Así es. ¿No? Y entonces había ciertos periodos en donde el arte florecía y entonces había músicos que tenían la gran oportunidad de a partir de esos periodos comenzar a desarrollar, a imaginar, a crear y a proponer nuevas formas de ver la sociedad. En el tiempo moderno, pues desgraciadamente termina una guerra e inmediatamente hay una nueva. Y hay conflictos locales que comienzan también a convertirse en pequeñas guerras que terminan por convertirse en un periodo sucedáneo de conflictos y de problemas que hacen que el arte tenga también una dificultad para poder crear estos momentos. Si uno piensa nada más en los últimos 10, 15, 20 años de la humanidad, en donde la comunicación se ha hiperglobalizado, pues también la manera de reflejar estos ejemplos de paz o estas necesidades se han visto muy, muy conflictuados. Sí existen, por supuesto, pero no con esta majestuosidad o con esta forma de comunicar como lo estabas diciendo tú, Sergio. Otro ejemplo de música, Gonzalo, que quieras ponernos que tenga que ver con la paz, Mira, de otra canción. Fíjate, hablando de eso, vamos a ver, tenidos... Ya no salió heavy metalero, vamos a ver qué Vamos a ver, vamos a irnos más para acá. O sea, vamos a ver qué pasa en México, ¿no? Porque una de las cosas que ha sucedido en México es que ha habido siempre mucha canción de protesta social y protesta política. ¿Cuánta música a favor de la paz ha salido? Poca. Y de lo que ha salido en los últimos tiempos tiene que ver con nuestras guerras, ¿no? Con los conflictos que tienen que ver con el narcotráfico, con los conflictos que tienen que ver con la violencia interna, ¿no? Entonces, ¿por qué no ponemos a un grupo de la avanzada regia que se hicieron muy famosos hasta finales de los 90 y principios de los 2000, pero que a mediados de la primera década y hacia el 2010, 2011, comenzaron a sentir el problema que era el narco en su ciudad, en Monterrey, ¿no? Entonces sale Jumbo, esta banda de Clemente Castillo y de Flip Tamés, y es una canción que se llama Alto al Fuego. Entonces cuando tú dices Alto al Fuego en un país como México, claro, porque si uno no vive en Monterrey y ve lo que pasaba en lugares como el Cerro de la Campana o lo que estaba sucediendo en otros sitios mucho más allá de San Pedro, pues no lo puede entender hasta que ve atrocidades como el Casino Royal. Y esa canción la estamos escuchando. Así Hasta es. el fuego. Yo no la conocía. Yo tampoco. La verdad. Y es por lo mismo. Es que vinimos a aprender de Gonzalo. Claro. No, Mucho es gusto. por lo que te digo, de pronto hay tantos conflictos alrededor que termina por diluirse esta parte de protesta o de llamado a la paz que existe hoy en día en diversos artistas o en diversas propuestas musicales. A ver, yo voy a añadir algo. Tengo la impresión de que la paz, como la felicidad, no es un estado permanente. Es un tanto ingenuo decir, llegamos a la paz y nos encontramos en una especie de nirvana mirífico, sin alteración de ninguna especie, con todas nuestras necesidades satisfechas. No hay un fin de la historia, No hay un fin de la historia. para citar a Francis Fukuyama. Sí, la gran tontería de Francis Fukuyama. Sí, el gran error. Yo creo que él mismo se da cuenta. Yo sé. Ha escrito sobre el tema. Pero bueno, en fin, lo cierto es que la felicidad viene por momentos. Tenemos que luchar por la felicidad. Lo mismo ocurre con la paz. Lo que pasa es que
justamente, volviendo a Fukuyama, cuando cayó el muro de Berlín y quedó desmantelado el mundo comunista que oprimía a distintas sociedades, se supuso erróneamente que, bueno, estábamos ya en una economía de libre mercado. Todas las naciones, o prácticamente todas, las que no lo estaban eran la excepción que confirmaban la regla, y se pasó por alto, Octavio Paz lo dijo, el siglo XXI puede ver el resurgimiento de ideologías y fanatismos. Lo dijo en su discurso de aceptación del Premio Nobel. Ahora bien, yo creo que este anhelo, esta lucha por la paz, siendo constante, lo encontramos en la música contemporánea. Yo quiero compartir con ustedes, por ejemplo, esta extensa composición de Terry Riley, uno de los grandes compositores de música contemporánea a nivel mundial, pero él es estadounidense, que para el cuarteto Kronos Quartet, escribió Salomé Dances for Peace. Sabemos que Salomé bailaba para Herodes o bailó para Herodes. Para pedir la cabeza y a cambio de del eso, bueno, Bautista. está la versión desde la bíblica, a instancias de su madre, la que retoma Flaubert en Herodías, o la que retoma Oscar Wilde, que es más bien una pasión propia de Salomé, la cabeza del Bautista, su boca, su pelo, su color de piel, en fin. Pero bueno, ¿por qué Salomé tendría que bailar para el tetrarca para obtener una cabeza? ¿Qué tal si baila por la paz? Entonces, esta es una serie de movimientos en que la idea es que Salomé, porque el nombre Salomé viene de Shalom, es la pacífica, en hebreo es la pacífica. Es bellísimo. No sabía Es asociación. Por eso creo que tiene una tía abuela, cabeza, ¿no? la tía Salomé, sí, es la pacífica. Bueno, en fin, claro, en la Biblia no aparece como pacífica. Por cierto, murió en Lyon, exiliada por Calígula. Pero bueno, eso es. A Sergio le gusta mucho también esa pieza. No sé si me guste tanto la pieza, pero déjame decirte algo. Estaba diciendo Gonzalo, que lo que pasa es que ahora vivimos en guerra constante. La humanidad siempre ha vivido con guerra. Pero hay un libro que les recomiendo, si no lo han leído, seguramente si lo han leído, de Steven Pinker, que se llama Los mejores ángeles The Better Angels of Our Nature. Naturaleza. Sí, los mejores ángeles de nuestra naturaleza, en que dice lo contrario, dice que nos hemos vuelto cada vez más pacíficos, que hemos alcanzado cada vez mayores grados de civilización. Y yo sí pienso que la música de los años 60, por eso hicimos la referencia, la hizo Pablo, la he hecho yo también, de que fueron tan importantes, porque hubo una especie de reconocimiento de la importancia de la paz. Hablamos de Bob Dylan, déjame citarte a un cantante menos conocido, británico, escocés, Donovan Leitch, que dio a conocer una canción que se llamaba El Soldado Universal, que podía medir 5'2" o 6'4", podía medir 1'50", podía medir 2 metros, y que algunas veces defendía a unos grupos y a otras veces otros grupos, algunas veces peleaba por los japoneses, otras por los rusos, pero era el soldado universal al que le decían siempre que estaba luchando por la paz. ¿Qué ha pasado? Cuando vemos, por ejemplo, la guerra de Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, nos horrorizamos y entendemos que no es natural la guerra. Siempre los pensadores, los filósofos nos dijeron que la guerra era natural, y los viejos nos decían que era natural que los jóvenes fueran a pelear allá en los campos de batalla. Creo que estamos entendiendo, y a través de canciones como esta, como El Soldado Universal, nos volvimos más críticos. Y yo creo que lo que dice Steve Pinker tiene razón. Estamos más conscientes, como tenemos una comunicación universal, ahora sí, podemos darnos cuenta de que hay guerras en cualquier momento en que haya, y por lo tanto decimos, a ver, esto está mal. Eso no se hacía antes, se consideraba que la guerra era normal, y cuando las cruzadas salían al Medio Oriente, todo el mundo aplaudía que fueran a matar infieles. Hoy creo que tenemos una mentalidad distinta. También tenemos menos hijos. Y antes, cuando la gente tenía 10 hijos, decían, pues le doy 2 a la iglesia, le doy 2 al Estado, me quedo con 3, etc. 2 al ejército. 2 al ejército, exacto. O como dice el tango,
cantado por Gardel, Silencio en la noche, en que la viejecita de canas muy blancas quedó sola con 5 medallas, que por 5 héroes la premió la patria. Es decir, sus 5 hijos murieron en el campo de batalla. Es un horror. Y también vivimos más. Entonces, curiosamente, el efecto es contrario. Que como somos más conscientes de que podemos vivir muchísimos años, pero entonces nos quejamos de la cuidamos guerra más porque nuestra- somos más críticos de la guerra hoy. También, y sí, eso sí, es, sí. eso Yo es muy quisiera bienvenido. retomar esto que Sergio está diciendo, porque creo que sí es muy importante. Primero, contamos con, a partir de hace un siglo, con mecanismos internacionales, la fallida Sociedad de las Naciones y después la Organización de las Naciones Unidas, en que finalmente se logró algo importantísimo: que la guerra no sea un medio legítimo de resolver controversias. Antes bastaba declarar la guerra y se seguían ciertos protocolos y demás, y se hacía en un campo de batalla y era legítimo, independientemente de la causa que se pretextara. Bastaba declaración, intercambios, en fin, no nos ponemos de acuerdo, vamos a guerrear. La guerra no es ya, según el derecho internacional moderno, una forma legítima. La única guerra que se admite es la guerra defensiva, defensa. cuando alguien ha sido atacado. ¿Qué es lo que estamos viendo? Entonces, la guerra ha perdido prestigio. Europa prácticamente vivió en paz con la tensión de la Guerra Fría durante muchas décadas, hasta el tema de los Balcanes, que a mi juicio es moralmente escandaloso porque las armas, todo el mundo sabía de dónde venían, y fue además una cosa genocida. Y que no fue hasta que Estados Unidos decidió ponerle fin que se le puso fin. Sí, y de otra manera a lo mejor ahí seguiría el conflicto. Pero digamos, sí fueron décadas pacíficas, y se supuso que había un status quo de paz permanente. No, la paz también está en riesgo. Lo que pasa es que, como bien indica Sergio, nos hemos vuelto sociedades más pacíficas, también porque son sociedades más abiertas, más democráticas, con mayor capacidad de discernimiento. Y que escuchamos Más más libres, música. Y escuchamos más música. No, pero creo también que tenemos nuestras propias guerras. O sea, a ver, creo que efectivamente a nivel general y a nivel concierto de naciones, claro que no existe, o sea, existe una mayor crítica a esas, ¿no? Pero vamos a preguntarle a una persona que vive en el gueto en los Estados Unidos. Entonces vamos a preguntarle a la comunidad afroamericana si efectivamente siente que no vive sus propias guerras. Claro. Y creo que las sienten, y creo que las viven. ¿No? El movimiento de Black Lives Matter tiene que ver con eso. Ellos, a ver, en este momento pueden decir pobres de los ucranianos, ¿no? Pobre de Zelensky, pobre de ellos. ¿Qué está pasando conmigo? Sí. O sea, ¿qué está pasando con la opresión? La manera en la cual no tengo las mismas posibilidades que le están dando paquetes económicos a los ucranianos que están llegando refugiados, ¿no? O sea, sí hay una parte en donde esta parte paradójica en donde sí tenemos una gran conciencia de la paz y en contra de la guerra a nivel internacional, pero nuestras guerras internas o domésticas tratamos de dejarlas a un lado porque se vuelven un poco molestas para los gobiernos, ¿no? O sea, y es ahí donde el arte vuelve a son salir. tan claras, ¿no? La guerra contra el narcotráfico, hasta dónde vas a castigar, o si vas a castigar a los consumidores, si vas a Pero castigar a los aún grandes si consideramos distribuidores. todas estas guerras internas, toda la violencia, el porcentaje de personas que mueren por violencia Sí, ha en disminuido. la sociedad Sí, sí, sí. moderna ha disminuido. No lo digo yo, lo dice Steve Pinker, y tiene un bagaje de información documental para comprobarlo, que es Amplísimo. impresionante. Sí. Y por cierto, también la guerra no es un fenómeno exclusivamente humano. Eso también hay que recordarlo. Cuando Jane Goodall fue a la jungla a observar a los chimpancés, fue con esta idea romántica de casi del buen salvaje y de encontrar a los animales conviviendo en paz, que era la idea un Encontró poco que que los Walt Disney nos transmitió los de la chimpancés se naturaleza. hacían la guerra y los bonobos se hacían el amor. También Eso es lo que pasaba eso. encontró. Quisiera retomar rápidamente, Sí. ya que estamos hablando de música y de Ucrania, cómo se pone el foco, ¿no? A ver, lo último que hizo Pink Floyd después de 30 años de retiro fue juntarse con un cantante ucraniano. Bueno, Pink Floyd a la mitad, porque hay que recordar que uno se murió y Roger Waters está en pleito ya Casado con los mortal y demás. casado contra David Gilmour. Hicieron una canción retomando una melodía tradicional ucraniana y utilizando obviamente los elementos de la banda para poner en atención. La canción se llama Hey, Hey, Rise Up. Hey, pon atención, levántate. Jugando efectivamente a que la gente voltee a ver lo que está sucediendo en este momento allá en Ucrania. Toma de conciencia. El propio himno ucraniano ha sido tocado también
por muchas orquestas y en muchos conciertos. Sí, lo cual también puede suscitar un tanto de tópico, un tanto de lugar común y decir, bueno, vamos a quedar bien tocando un himno. Creo que hay formas que se debieron poner en práctica para evitar que se escalara el conflicto hasta donde llegó, pero bueno, eso es... Esto es Y lo hay que estamos compositores escuchando. rusos importantes que también han hablado, o cuyas piezas se pueden relacionar con la paz, ¿no, Sergio? Bueno, por supuesto, pero bueno, yo diría, simple y sencillamente, pensemos que la segunda sinfonía de Tchaikovsky se llama La Pequeña Rusa, porque esta pequeña Rusia se le llamaba a Ucrania y está sostenida a partir de temas folclóricos ucranianos. Y ahí vacacionaba Tchaikovsky en Ucrania. Entonces, este tipo de polarizaciones espero que sea transitoria y que no sea tan gravosa como hasta ahora pintado. Ahora, yo creo que hay una pieza musical que no en balde ha sido adoptada por Europa como su pieza significativa. Es el último movimiento de la última sinfonía de un gran compositor, de Ludwig van Beethoven, que retoma un gran poema de Friedrich Schiller. Y creo que por muchas razones, a pesar de que no es un canto a la paz, es un canto a la alegría, pero están unidos y yo creo que en ese último momento, en esa última parte del último movimiento de la última sinfonía de Ludwig van Beethoven, en ese himno a la alegría, esa oda a la alegría, encontramos realmente muchas de las razones por las cuales perseguimos la paz y por las cuales los seres humanos podemos hacer un canto de alegría para tratar de construir la paz. Incluso Es diría el yo, himno de la Unión Europea Efectivamente. y Putin ha declarado que le gusta mucho también esa pieza. bueno, vivió unos años en Alemania. Incluso ahí fue donde le tocó, en Dresde, el final de la Guerra Fría. Y además es fraternidad, porque empieza con un recitativo, ese es el texto es de Beethoven, antes de que entre el grito a la alegría, desde las voces más graves, no desde las más agudas. Es interesantísimo. Los más viejos llaman a la alegría, pero es el bajo solista el que dice hermanos, no estos sonidos discordantes de tumulto. Unamos las voces, pero empieza con amigos y empieza después, Freud. después el texto de Schiller habla específicamente en que la humanidad se vuelve fraterna si hay alegría. Entonces me parece que es un punto que toca muy bien lo que estamos explorando, que es la música y la paz. Bueno, queridos amigos, casi llega el momento de terminar. ¿Quieres hacer algún comentario? No, yo creo que con esta canción cualquier cosa queda eclipsada. Pues sí, la música, ¿no? Misteriosa forma del tiempo, como decía Borges. Jorge Luis Borges, y que nos ha acompañado siempre en nuestros afanes, en nuestros lances de amor, en nuestras celebraciones, en nuestros funerales y sobre todo, creo yo, también en nuestra soledad y en nuestros momentos de mayor trascendencia. Sergio Sarmiento, Sergio Vela, Gonzalo Ontiveros, muchísimas gracias por su participación y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Visiten el Centro Ricardo Salinas Pliego, donde siempre hay pláticas muy, muy interesantes. Hasta pronto.